Buen día, en el diaporama del día de hoy les haremos una breve explicación del periodo de gobierno desde Juárez hasta Díaz en la historia de México. Iniciaremos con el imperio de Maximiliano en México. Pues todo inicia cuando el presidente Juárez de aquel entonces suspende el pago de las deudas extranjeras para que la economía de México pueda recuperarse. Al hacer esto, las potencias a las que México les debía o a la que México les debía, hicieron una convención en Londres, la famosa Convención de Londres, en la cual las potencias designaron encargados de cada una, los cuales iban a decidir qué hacer y cómo cobrarles a México. Eh, una vez haciendo esto, empiezan a ver que quieren y empiezan a llegar flotas de barcos a las costas de Veracruz. Ya una vez empezando esto, se da los tratados preliminares de la Soledad, los cuales consistían en el reconocimiento del presidente Benito Juárez. eh, las potencias no podían interferir y tenían que respetar la independencia nacional de México. Eh, o sea que los demás potencias que ingresan a México tienen que respetar a México en todo sentido. Los planes de Francia al invadir acá eran el pago pronto de la deuda, incluir el préstamo a la casa Joker, control total y absoluto de las deudas y poder intervenir en la política económica de México, imponer un gobierno monárquico que serviría como freno a la intervención de Estados Unidos en Norteamérica. Eso se da porque Francia, y está en el tiempo que se da esto, estaba en guerra con Estados Unidos y ellos querían buscar una solución pronta. Al querer buscar la solución, ellos lo más rápido o lo razonable fue instalar una monarquía acá en México y de esa monarquía iban a poder frenar a Estados Unidos. Em, Luego de eso se da una batalla el 5 de mayo de 1862, em, donde el ejército del Oriente Liberador por Zaragoza, apoyado por los generales Miguel Negrete, Felipe Berriosalda, Juan N. Méndez y Porfirio Díaz, enfrentaron a los saobos infiltrados franceses a partir del año 1830 y resultó ganador el ejército mexicano informándoles a Benito Juárez. Luego de esto se da el Tratado de Miramar, el cual se firmó en el castillo de Miramar en Italia el 10 de abril de 1864. En los involucrados fueron Carlos, el representante de Napoleón III, Joaquín Velázquez, representante de Maximiliano de Habsburgo. Los tres últimos artículos de los 21 del tratado son guardados en secreto. Las tropas francesas en México se van reduciendo hasta un total de 25,000 hombres. Las tropas francesas evacuaron hasta que el emperador las reemplace. O sea, luego de todo esto, tuvo un proceso en el cual tuvieron que incluir algunos tratados para que puedan controlar el dominio que ya estaban ejerciendo otras naciones acá. Porque Maximiliano tenía un pensamiento muy liberal y México tenía en su totalidad los que manejaban el poder eran conservadores. Y a los conservadores el pensamiento tan liberal de Maximiliano no les agradó para nada, así que empezaron a buscar formas para poder destruirlo. Em, Maximiliano viene de la corona austríaca, y la que lo venía acompañando era su esposa Carlota, la cual era emperatriz de México. Era emperatriz de México. Ella no quería venir al principio a México, pero llegó, una vez llegando a México, ella se enamoró de México por la cultura y todo.
Maximiliano fue obligado a dejar sus derechos a la corona austríaca para poder venir acá a México, y su hermano se aprovechó de eso para él poder tener dominio total sobre Austria y ya no poder dejar entrar a su hermano, que era lo que buscaba desde un principio, pero no sabía cómo hacerlo. Al darse esa oportunidad, gracias a la Convención de Londres, que hacen la invitación a alguna casa europea real que quiera mandar a un monarca o a un heredero, un príncipe, para instalar un gobierno, ya que ninguno quería ofrecerse, la casa austríaca, para eliminar a Maximiliano de la línea de sucesión al trono, lo mandan a México a base de engaños, por así decirlo. Y al fin su hermano cumple su cometido. Maximiliano empieza a desempeñar bien su papel, pero pues como se mencionó anteriormente, a los conservadores no les agradó el pensamiento tan liberal, así que buscaron cualquier motivo para poder destituir a Maximiliano. Pasemos con el siguiente tema. Hola, soy Dafne y les vengo a hablar sobre la República restaurada de 1877 a 1876. Abarca los periodos presidenciales de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Después de la Guerra de Reformas, la caída del imperio de Maximiliano representa también el triunfo de los liberales sobre los conservadores. Por fin México encamina una época de paz y progreso. El presidente Juárez ha optado por modernizar el país, también por la apertura a la inversión extranjera y la mejora en el sistema educativo. Aunque todavía hay obstáculos por superar, como son los indígenas que siguen siendo abusados por el gobierno y los hacendados. Han causado revueltas que el gobierno ha optado por sofocarlos. También las reelecciones de Juárez han provocado un descontento sobre sus generales. Entre ellos se encuentra Porfirio Díaz, que por este motivo generó el plan de la Noria, donde emitió y rechazó a Benito Juárez como presidente nuevamente, y evitó que se vuelvan a reelegir los presidentes. Buenas tardes, y yo soy la alumna Atalia Alejandra Rodríguez y yo les voy a presentar el tema del porfiriato. Para empezar, ¿qué fue el porfiriato? El porfiriato fue un periodo de la historia en el que el gobierno estuvo bajo el control total o mayoritario del militar y político Porfirio Díaz y se distinguió por ser un régimen represivo. Esto fue de los años de 1876 a 1880 y de 1884 a 1917. El plan de Tuxtepec fue un plan elaborado por Díaz para sustituir a Sebastián Lerdo de Tejada, que fue anunciado el 10 de enero del 76, en el municipio de Villa Ojitlán de San Lucas, Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca. Primer gobierno de Díaz. Se creó una policía rural conocida como Rurales y se desplegó tropas federales con el fin de mantener el orden por todo el país. La modernización del país produjo un crecimiento de la injusticia y la desigualdad sociales. El gobierno de Manuel González fue de 1880 a 1884. Se implantó el sistema métrico decimal. Se restablecieron las relaciones con Inglaterra y se hicieron emisiones de monedas de níquel. La dictadura de Díaz fue un periodo en la historia política de México, la cual durante estuvo bajo el control férreo y autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz, Porfirio Díaz Mori, 1830 a 1917. Les dejo a mi compañera Gloria para que continúe diciendo los temas del porfiriato. Gracias. La crisis del porfiriato. Las situaciones económicas afectó a las clases altas y medias, hacendados, comerciantes, rancheros e industriales, pero principalmente a las clases bajas, que como siempre resistieron la crisis, agravándose los problemas sociales y políticos hacia 1907. Muchas minas y fábricas textiles cerraron y despidieron a sus trabajadores. El magonismo.
Como corriente de pensamiento, el magonismo es un conjunto de ideas que nacen al calor del liberalismo de finales del siglo XIX y se consolidó en el anarquismo antes de 1910. Movimientos sociales. La negativa del gobierno presidido por Porfirio Díaz Mori para atender las demandas de inconformidad que surgían en cada vez más estados del país provocó una serie de huelgas que exigían mejores condiciones laborales, sueldos justos y mejor calidad de vida general. Las elecciones federales de México de 1910 se llevaron a cabo en 2 jornadas, las elecciones primarias el 26 de junio de 1910 y las elecciones secundarias el 10 de julio de 1910. Habría sobre las consecuencias laborales y sociales y sus consecuencias. El presidente Díaz ejerció diversas acciones con el fin de promover el crecimiento económico de México, entre las que se encontraron de promover políticas liberadoras de la economía nacional, además que México mostró una gran apertura al capital extranjero. Asimismo, en México comenzaron a tener auge varios sectores económicos, tales como la industria minera, el comercio, la ganadería, la producción artesanal, la pesca y sobre todo la producción agrícola enfocada en ciertos productos tales como el azúcar, el café, el enequén, el hule y otros productos que se destinaban a la exportación de materias primas. México tenía aproximadamente 15 millones de habitantes, los cuales 11 millones eran campesinos, que sobrevivían con salarios miserables, mismos que iban entre los 15 y 30 centavos diarios. En términos generales, podemos distinguir 4 clases de trabajadores en las haciendas: los peones, los de residencia permanente, los trabajadores eventuales, los arrendatarios y los hereditarios. La mayoría de los habitantes vivían en el campo y muchos de los que eran propietarios de tierras fértiles las perdieron con los hacendados, campesinos ricos y prestamistas, lo que originó grandes latifundios. Trajo esto muchas consecuencias en los campesinos, los cuales se hacía en general en dinero, pero también les pegaba en especie. Este último se pagaba en las tiendas de raya que eran propiedad del hacendado, por lo regular amigo del general Díaz. Mediante estas tiendas los campesinos recurrían al endeudamiento. Esto obligaba a los campesinos a permanecer en las haciendas así hasta su muerte, lo cual al fallecer estas deudas se perdían, lo cual hizo que moleste a los hacendados, lo cual hizo que hablen con el general Díaz para que esas deudas eran hereditarias al hijo mayor, lo cual conllevó a que ver hasta niños de 10 años trabajando, y de igual manera afectó a la educación de los niños porque pues no podían educarse bien porque se la pasaban trabajando.